La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagüe en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, emisoras de Sodomco, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Huancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Cuanta y AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Bien, también las plataformas móviles de Radio Santa Rosa, de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa está transmitiendo para ustedes. Vamos con Rosa María Palacios, que ya nos está esperando y los saludamos en este momento. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Te contaré que aquí ha habido una tormenta, entonces estoy con pocos problemas, no, muchos problemas para conectarme, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible porque se desconfiguró todo el internet de la casa en la que estoy, así que estamos tratando de hacerlo lo mejor posible. Pero quería empezar, como siempre, leyendo las menciones de nuestros auspiciadores. Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú, si me permiten un instante, porque estoy trabajando con 4 artefactos a la vez. Ok, acá estamos. ¿Tu hijo o hija aún no sabe qué carrera estudiar? Podrá explorar sus opciones con el Tour Vocacional PUC en línea. Participará en talleres y charlas con expertos, clases de modelo junto con nuestros profesores y mucho más. Que explore sus opciones y decida su carrera junto con la PUC. Conoce más en tourvocacionalpuc.edu.pe. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia.
Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Arequipa. Y ahora vamos con los colegios dominicos. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para contribuir a una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Estos han sido nuestras menciones y por supuesto estamos muy contentos de estar con ustedes esta mañana. Yo estoy tratando de mejorar la conexión que tengo y la calidad de la conexión que tengo durante la emisión de este programa. Vamos a estar más adelante con el congresista Héctor Valer. Ayer ha sido un sumamente complicado para el señor Castillo. Han habido varias voces, y ahora es un coro, diría yo, que le exigen que se vaya el señor Guido Bellido. El señor Guido Bellido ayer tuvo, sin embargo, un desempeño que parece notable para ser su primer día útil como primer ministro. Fue a la zona de las Bambas, en realidad fue a Chumbivilcas, donde él fue elegido con una mayoría abrumadora, porque es candidato de Perú Libre por el Cusco, y resolvió en cuestión de segundos, minutos tal vez, un problema que viene larvado desde hace muchos años, que es la permanente agitación que hay en la zona contra la empresa minera Las Bambas. En la zona de Yavi siempre ha habido agitación porque las poblaciones exigen dinero. Básicamente lo que están exigiendo es dinero. Quieren sacarle a la mina todo el dinero que puedan sacarle y hay agitación en la zona para cumplir este cometido. El tema ambiental, en el fondo, todos sabemos que es una excusa. La excusa de que los camiones levantan polvo y que se debió haber hecho un mineroducto puede remontarse también a los días en que esas mismas poblaciones no querían un mineroducto. La idea de que el camión pase por tu casa y que por esa razón tienen que pagarte, y ni siquiera es por tu casa, ¿no? Por terrenos que son de la comunidad y que por esa razón hay que pagar un peaje, es una idea que probablemente han tenido por mucho tiempo en la zona. Voy a tener que cortar un segundo, Abel, si me permites, porque creo que ya puedo mejorar la calidad de la comunicación. ¿Me permite hacer una pausa, por favor? Rosa María, vamos a la pausa y ya volvemos con el congresista Valer y el análisis lo continúas posteriormente. Ya, así es que vamos a adelantarla. Sí. Así. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María ya se encuentra con el congresista Héctor Valer. Rosa María, adelante, por favor. Sí, y después regresamos sobre Chumbivilcas, no se preocupen, y los éxitos del primer ministro. Pero en este momento estamos con el congresista Héctor Valer. Ayer ha hecho un anuncio importante, se une a la alianza de dos bancadas, la de Somos Perú y la del Partido Morado. El Partido Morado tiene 3 integrantes, Somos Perú 5, son 8, y con él serían 9 los integrantes de una bancada, digamos, pluripartidaria, por ponerlo de alguna manera. Gracias por estar con nosotros, señor Valer. Muy buenos días, doctora Rosa María, a sus órdenes, y buenos días a través de su prestigiosa emisora a todo el país. Cuéntenos un poco cómo va a funcionar esta bancada. ¿Va a funcionar realmente como una voluntad unitaria o son simplemente una reunión de independientes y cada uno se va a manejar por su cuenta y solo están unidos para fines administrativos? No, hay una unidad disciplinaria, una unidad doctrinaria en algunos puntos fundamentales de la estructura del Estado y también una unidad en algunos puntos filosóficos y luego libertad también de conciencia en otros puntos. ¿Qué pasó? Nosotros no pudimos tener la oportunidad de conversar. ¿Qué pasó con Renovación Popular? Porque parece ser que el primer sorprendido fue usted. O sea, lo votaron, sí, de mala manera, con malos modales, etcétera. Pero usted cuando postula con ellos, cuando se acerca al señor López Aliaga y lo conoce, me lo ha comentado, de muchos años del Opus Dei, viendo los hechos hacia atrás, ¿qué pasó? O sea, cuéntenos de nuevo, por favor, ¿por qué se metió ahí si usted se proclama un liberal social? ¿Qué hacía en esa organización política? Hay un punto que nos une, que es el tema social. De acuerdo al Estatuto de Ex Solidaridad Nacional, luego Renovación Nacional, que actualmente está inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones, ellos se proclaman social cristianos y nosotros somos social liberales. Entonces, el punto de encuentro es la parte social y el tema programático que nos unió a Rafael en su calidad de presidente del partido y a mí en mi calidad de presidente de Fuerza Liberal, doctora Rosa María. Ahora, veo que hay problemas en la bancada de Renovación, la que usted abandonó. En el momento de votar por el señor Montoya, pues parece ser que hubieron 2 que ni siquiera quisieron votar por él. Aparentemente la señora Norma Yarro bien claramente lo dijo. Entonces, ¿qué está pasando allá adentro? Bueno, yo creo que está ocurriendo lo mismo que yo oportunamente denuncié, de que Renovación Popular para el vocero del partido podría estar tomándose como si fuera un buque en la que él comanda y el resto son marineros y todos tienen que hacer caso a la voz del vicealmirante. Y esto es lo que yo combatía permanentemente al interior de Renovación Popular. Inclusive muchas veces le invité a un debate ideológico, filosófico al almirante Montoya y nunca se dio a los debates, solo se mantenía a imponer su criterio, supuestamente con respaldo del presidente Rafael López Aliaga. Bueno, son cosas internas y creo que eso ahora se está exteriorizando. Me parece de que continúa con esa posición. Si él continúa con esa posición, lamentablemente Renovación Popular irá resquebrajando y se irá desmoronando poco a poco. Vamos a lo que nos convoca en estos días. La bancada a la que usted pertenece ha manifestado públicamente, a través del Partido Morado y también de Somos Perú, que no están de acuerdo con que el señor Bellido sea el presidente del Consejo de Ministros, dados sus antecedentes, por un lado homofóbicos y por otro lado su exaltación de la figura de Edith Lagos como terrorista de Sendero Luminoso.
que con esos dos deméritos es imposible que sea presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué piensa usted al respecto? Yo estoy en la misma línea, pero con un adicional, mi querida doctora. El adicional es que el señor Bellido es un buen dirigente para su corriente política, para su partido político. Es un hombre que viene con una trayectoria universitaria, militante del marxismo-leninismo, dirigente en su zona de Chumbivilcas, gran organizador, pero a la vez polarizador. Es decir, él siempre aplica la ley de la contradicción. Y esta ley de contradicción no nos convoca a un consenso. Y nosotros en este momento necesitamos un premier que convoque al consenso, que convoque a una concertación de intereses colectivos, de intereses partidarios, sociales, políticos y culturales inclusive, Pero podrían que decirle, es lo que él no hace, ¿no? Pero podrían decirle que, mire, ayer, en sus primeras 24 horas del primer día útil, fue a Chumbivilcas y logró una tregua de 2 meses con los manifestantes que estaban tomando la carretera para que la empresa minera Las Bambas no saque el cobre. Así que, al contrario, parece muy dialogante, muy concertador, muy efectivo, eficaz en sus gestiones. Como usted acaba de decir, eso acredita lo que digo. Él es un buen dirigente para su línea partidaria. Y los que tomaron la carretera responden a esa línea revolucionaria, a esa línea partidaria de marxismo, leninismo, mariateguista. Entonces, entre ellos se entiende, pero el país no solamente está compuesto del mariateguismo, sino también está compuesto del social cristianismo, está compuesto del social liberalismo, está compuesto de Acción Popular, que su doctrina es el Perú, etcétera. En consecuencia, en el Perú hay una multipartidaria y una multiforma de pensar, ideológicamente hablando. Por tanto, un premier tiene que ser convocante y tiene que saber escuchar a las diferentes posiciones. Y en este caso, el señor Bellido me parece que no es un hombre concertador, y lo demuestra su gabinete ministerial, porque de acuerdo a la Constitución, él es el que propone a los ministros, y tenemos una serie de ministros que no responden a la concertación, señora María, o Rosa María. Es evidente que cuando el Ejecutivo nombra a un primer ministro, manda un mensaje al Congreso. El Ejecutivo y el Legislativo pueden confrontar o cooperar. Esas son las dos únicas posibilidades en política. O cooperas o confrontas. No todo el tiempo y no en todos los casos, pero en algunos casos cooperas, en otros confrontan. El problema es que la dinámica que plantea el Ejecutivo hoy obliga a confrontar. No hay otra posibilidad. O sea, el mensaje que les da Cerrón es dialécticamente, como usted ha dicho, o sea, ustedes son tesis, yo soy antítesis, ustedes tienen que resolver lo que yo les estoy mandando, a Bellido. Y frente a eso, ¿qué se puede hacer? Bueno, en 30 días tienen que tomar una decisión. Así es. Como usted sabe, esa es la línea del marxismo-leninismo. Siempre llegar a la contradicción, al principio de la contradicción, porque solo con el principio de la contradicción se llega a una revolución. Pero antes de la revolución, al antagonismo. Entonces, lo que nos están empujando en este momento es a una segunda etapa de lucha ideológica, que es el antagonismo. Y el antagonismo se produce cuando ya las dos fuerzas polarizadoras han vertebrado sus fuerzas y van a un choque. Entonces, este antagonismo no podemos permitirlo, porque el Perú no está para procesos revolucionarios donde corra sangre. El problema no es ese, señor Balear. Fíjese, esta es una decisión política tomada por Cerrón y asumida por Castillo, tomada entre los dos probablemente. O sea, yo creo que Cerrón, como ha dicho Alberto Vergara, ya lo vacó a Castillo, y en realidad él es el presidente del Perú, o el primer ministro, si usted quiere. Ayer se paseaba por las instalaciones de Rebagliati con séquito, probablemente viendo qué puestos va a repartir.
¿no? Los nombramientos que han comenzado a surgir en las últimas horas son francamente una repartija en el Ejecutivo. Y frente a eso, el Legislativo tiene que tomar una posición. Si usted me dice, no vamos a confrontar, perfecto. Entonces el señor Bellido va, le dan la investidura y siguen ejecutando su plan exactamente igual y ustedes están ahí simplemente mirando. Nuestra posición, yo creo que sí es confrontar, pero confrontar para no llegar al antagonismo. Hay que confrontar con medidas que ellos también reflexionen. Y si ellos no reflexionan, hay que ganarles en la cancha con sus propias leyes de contradicción. Por ejemplo, nosotros estamos solicitando la reestructuración del gabinete. La acción del habeas corpus presentado el día de ayer por un grupo de marineros o de almirantes o miembros del oficiales de Marina de Guerra me parece interesante porque es el instrumento legal que ellos están utilizando para poder de alguna manera golpear, pero eso no resuelve el problema. El habeas corpus no se lo van a conceder. Y además tendría que llegar al Tribunal Constitucional, etc. Nosotros, meses. El segundo paso que nosotros haríamos, si es que realmente no reestructura su gabinete y va al choque, pues tratar de convencer a la mesa directiva y a las agrupaciones políticas de centro para darle la investidura y luego poco a poco intervenir o convocar a los ministros para poder hacer un control político. Eso le da 30 días de ventaja al señor Cerrón. O sea, si ustedes quieren hacer eso, que es una opción, tendrían que comenzar a censurar ministros ya. Hay algunos nombramientos que incluso son ilegales. El nombramiento del señor Carrasco, por ejemplo, es ilegal. Él tenía que haber renunciado primero, jurado después, no al revés. Hay nombramientos de personas que tienen, digamos, problemas graves con la ley, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Ya sea penales, ya sea administrativos o civiles. Hay personas que tienen denuncias de violencia familiar. Estamos hablando de personas que tienen, por ponerlo de una manera amplia y general, serios problemas con la ley, con el cumplimiento de la ley. Entonces, si ustedes esperan los 30 días, estas personas están realizando nombramientos, tomando decisiones. Ayer hemos visto cómo a una jovencita, allegada al señor Cerrón, hija de su amigo, la nombran la directora general de Provías Nacionales, que es una de las instituciones que ejecuta más dinero en el Perú. Entonces, pero no solamente es ese caso, como usted sabrá, el ministro de Transportes y Comunicaciones no conoce de transporte ni de comunicaciones, saltó de una combi a ser ministro de Transportes. Conoce el de papeletas, ministro de Agricultura, el ministro de Agricultura, que es el pilar fundamental de la economía del país, tiene 29 años de edad, solo ha sido dirigente campesino, bachiller en Derecho. Oiga, el sector agricultura tiene 3 locomotoras, que creo que no conoce ninguna de ellas. Una de ellas es la agroexportación, la otra es la agricultura comercial y la otra es la agricultura de desarrollo rural, que posiblemente él conozca. En consecuencia, además... Le digo, al ministro de Energía y Minas no lo conoce nadie, ni en el sector eléctrico, ni en el sector minas, ni en el sector hidrocarburo. Nadie lo ha visto nunca. Nunca. Sin embargo... Ninguna especialidad en la materia. Claro. Sin embargo, yo creo que ahí, permítame discrepar con usted, el ministro de Energía y Minas, nadie lo conoce, es verdad, pero ha tenido una acción muy interesante al tercer día de haber asumido el mando, de convocar a todas las grandes empresas mineras del país y reunirse con ellos y tratar de, por lo menos, escucharlas, ¿no?, algunos acuerdos. Pero el ministro que realmente no debería estar, además de los que hemos mencionado, es el ministro del Interior y de Defensa. El ministro de Defensa no conoce ni la estructura orgánica de un sistema de defensa nacional, mucho menos de los objetivos de la Fuerza Armada, ¿no? Es un señor que, al preguntársele de un tema relacionado a defensa, responde lo relacionado a orden interno. En otras palabras, y el ministro del Interior, siendo abogado y habiendo sido fiscal, cometer
una infracción administrativa gravísima y que su resolución es nulo ipso iure. Por tanto, usted nos recomienda a nosotros, y yo creo que voy a aceptar su recomendación, doctora Rosa María, de empezar a convocar a los ministros antes de darle la investidura para que nos expliquen cuáles son su categoría académica para haber asumido esos sectores. Hay varias cosas. En los congresos pueden hacer muchas cosas. Pueden interpelar. Es un poco inútil. Pueden llamar a estación de preguntas. O sea, vamos a preguntarle al señor. Pueden censurar ministro por ministro. Ninguna de esas cosas tiene consecuencia jurídica para el Congreso. Pueden negarle toda capacidad de iniciativa legislativa al Ejecutivo. Ninguna iniciativa legislativa es aceptada. Entonces, si el señor presidente quiere cambiarle el nombre al Ministerio de Cultura, bueno, es una ley. Y ustedes no aprueban la ley, pues ya está. No tiene, nada de eso tiene consecuencias. Ustedes pueden también, por ejemplo, hay una cosa más que es interesante discutir. Es evidente, de acuerdo a toda la información periodística que tenemos, que el señor Cerrón está ocupando posiciones dentro del poder. Nadine Heredia, por el solo hecho de dormir con el presidente, le armaron una comisión investigadora sobre usurpación de funciones. Pero en el caso de Nadine Heredia, me parece, doctora Palacios, sí hay evidencias claras de usurpación de funciones. Pero ¿no le parece que hay más En el caso de Cerrón, creo que empieza a aparecer también usurpación de funciones, como en el caso del Seguro Social del Perú, pero él es presidente de un partido, secretario general de un partido que no le impide reunirse con sus parlamentarios, tampoco le impide reunirse con el presidente de la República. Pero sí le impide decidir quién es el presidente del Consejo de Justicia. Claro que sí, pero no hay pruebas de que haya él designado. Sin embargo, ideológicamente están unidos. Como ocurrió en la época de Alan García Pérez, el APRA permanentemente tuvo relación con el presidente del partido, sus secretarios generales, la comisión política del partido, proponía ministros. Pero señor Balear, en este caso, esas personas no estaban inhabilitadas para el ejercicio de función pública por una sentencia condenatoria. O sea, aquí lo grave es que el señor Cerrón puede ser el secretario general de su partido, puede ser el dueño del partido, como ha dicho la esposa del presidente, pero no tiene injerencia alguna en los asuntos del Ejecutivo, porque está inhabilitado para el ejercicio de toda función pública. Completamente de acuerdo con usted, doctora Palacios, pero no está inhabilitado para ejercer su liderazgo partidario. En su partido. Está inhabilitado para ejercer funciones públicas, pero no para ejercer sus funciones de secretario general amparado en el estatuto de su partido, que también es ley. Claro, pero el problema es el siguiente: el señor entra y sale de Breña en total secretismo, ha entrado y salido del centro de convenciones en total secretismo, y Dina Boluarte estaba segura en la Pampa de la Quina que ella iba a jurar. Y escucha el nombre del otro. Yo creo que estos errores, que ya no son simples errores, sino realmente son acciones que debilitan la estructura del Estado, también lo tenemos que ver en el otro lado. Y en el otro lado de la escena está la ultraderecha, que permanentemente está pidiendo la vacancia presidencial, la derecha que impulsa la corriente del fujimorismo, que pide permanentemente la ultraderecha en la que usted postuló. O sea, mire, le vuelvo a decir, López Aliaga está a la derecha de Keiko Fujimori. Claro que sí, ahora, pero en el momento que él postuló, usted recordará que inclusive en varios programas dijo que él estaba más a la izquierda de Cerrón. Y así empezó la campaña. No, eso sería muy confuso. En el programa, permítame entrecomillar, en el programa de la señora Mávila Huertas, lo dijo que él estaba más a la extrema, más a la izquierda que el señor Cerrón. Bueno, lo sorprendió. En el momento que yo postulé con él era un social cristiano y no era un hombre facho, que ahora que lamentablemente quiere desconocer las estructuras del Estado.
porque creo que la mala junta ver, le está influyendo en la destrucción del Estado, porque los extremos siempre destruyen el Estado. Ahora, Y nosotros... señor Valer, en este contexto es evidente que el grupo político que gritaba fraude la semana pasada, cuando no había ningún fraude, y todos sabemos perfectamente que nunca hubo un fraude, era una forma de hacerse del poder de manera irregular. Muy bien. Claro. Ese grupo no va a liderar, ¿no es cierto?, una contención. No la va a liderar, pero sí va a ser parte de ella. Si no es parte de ella, de una contención del gobierno, ustedes no llegan a ninguna parte. Necesitan es que acá hay dos grupos, en el país contradictorios, que quieren llegar a un antagonismo. Muy bien, convoquemos a estos dos grupos y hagamos la reflexión con ellos en una mesa nacional, que lo tenemos que impulsar desde el Congreso. Yo le voy a tomar su palabra, mi querida doctora Rosa María Palacios, porque voy a invitar, junto con otros congresistas que sacaré la firma, uno por uno a los ministros que no deberían ocupar esa cartera. Y segundo, vamos a tratar de enviar cartas a los líderes de los otros extremos para poder apaciguar esta situación, porque nos va a llevar a una confrontación civil que va a espantar la inversión internacional, va a espantar la inversión nacional, va a generar hambre, más miseria, más desempleo. De acuerdo. Usted ha enviado una comunicación pública señalando no a la vacancia. Tiene razón, no es el momento, pero sí es un escenario futuro. ¿Qué sucede si el señor Cerrón, para agudizar las contradicciones en la misma línea, no solamente no retiran al señor Bellido, sino que comienza una etapa de masivas cuestiones de confianza? Ah, ¿no me quieres aprobar la ley? Hago cuestión de confianza. ¿Me quieres censurar a mi ministro? Hago cuestión de confianza del ministro. ¿Me quieres tocar? Hago cuestión de... Entonces, las masivas cuestiones de confianza arrinconan al Congreso, porque o la concedes o te disuelven. Claro, puede ser pero el proyecto de reforma, puede ser cualquier cosa, la cuestión de confianza. Claro. Y en ese contexto, ¿qué se hace? Bueno, en ese contexto me parece que los organismos internacionales van a empezar a actuar, porque el dólar sigue flotando, el precio sigue subiendo, los bancos internacionales financieros van a decirle al Perú: momento, no hay crédito para el Perú, van a empezar a cortarnos el acceso a inversiones internacionales, el precio va a seguir subiendo, etc. Entonces, frente a ello, acá hay tres poderes. Un poder que es el poder legislativo, un poder ejecutivo, y si el poder ejecutivo empieza a utilizar estos elementos legales, nosotros tenemos que empezar también a utilizar nuestros instrumentos legales, como por ejemplo, interpretar y darle la reglamentación del caso a la vacancia presidencial. Ok. Primero. Entonces, si están, digamos, usted se opone a la vacancia en este momento, pero si el Ejecutivo tiene como objetivo manifiesto disolverlos a través de sucesivas cuestiones de confianza, para que ustedes no se las den, y de disparates, ¿no? El proyecto de reforma constitucional, cualquier cosa. Muy bien. ¿Ustedes están preparados para discutir la vacancia presidencial? Claro que sí, hay que discutirlo porque si el país necesita tranquilidad, también hay que sacar algunas leyes que convoque a la tranquilidad. Por ejemplo, podemos modificar la ley orgánica del Poder Ejecutivo rápidamente para que una persona encausada en una apología de terrorismo no ocupe ese puesto, y las leyes se tienen que cumplir, ¿no? Claro. Y ya el reglamento del Congreso de la República lo ha precisado. En esa misma línea podemos sacar rápidamente una ley y desaforarlo al Premier y jugar con las leyes, pero nunca con las armas. El problema es que si ustedes censuran al Premier, ¿ok? Cae el gabinete. Claro, y ahí va. Pero no vamos a censurar, sino vamos a sacar una ley para remover. Es complicada esa posición. Mire, remover a un funcionario público por una conducta típica, sí, pero sí se puede, mi querida doctora, pero usted entenderá que las normas no tienen efecto retroactivo.
¿ok? En el caso penal sí. No. Sí. No, le explico. En el caso penal, ¿usted es abogado? Sí, claro, es retroactivo en beneficio del reo. En beneficio del reo, ¿ok? Pero este no es el caso. Usted quiere que un ministro que ya juramentó bajo un estatuto, se le aplique otro estatuto y se le obligue a renunciar. Tiene usted razón. El derecho es que administrativo no es retroactivo, claro. Sí, tiene usted razón. Es un poquito más complicado. Vamos a ir revisando esto, doctora, en el marco del derecho y ajustado a ley para poder jugar. Entiendo la jugada, me parece interesante, pero como le digo, se puede apelar a la irretroactividad de las normas. Entonces, yo entiendo que ustedes quieran forzar la renuncia, pero ellos lo que quieren es forzar la censura. ¿A usted no le queda clarísimo que el señor Cerrón lo que quiere es disolver el Congreso? Claro que sí, inclusive yo impulsé la comisión especial en el marco del reglamento del Congreso, la comisión especial de la Asamblea Constituyente para preparar el momento constituyente, recordará usted hace un mes, pero ahora esa idea y esa propuesta se ha dinamitado, ha explotado. Lo han dinamitado ellos porque era una forma de apaciguar, tomando la bandera de ellos, y se dieron cuenta de la estrategia y dijeron, no, acá ponemos un gabinete cambalache que conduzca al precipicio, que se den cuenta, que censuren, viene otro gabinete, censura, cerramos el Congreso y Asamblea Constituyente. Pero nosotros, dentro de la hermenéutica jurídica y la dialéctica del derecho, tenemos que encontrar formas jurídicas para poder vencer a esta estrategia político-militar del marxismo-leninismo, porque es la estrategia que se diseñó con Stalin y con Lenin para el choque de pero eso solo puede acabar en la vacancia presidencial. Y los votos de su bancada son los que faltan para eso. En las demás bancadas llegan a 79 votos. No tengo duda que Acción Popular y APP ya lo hizo por menos con Vizcarra, lo va a volver a hacer. Y duda no cabe sobre Fuerza Popular y Renovación, ya lo anunciaron prácticamente. Entonces, solamente faltan ustedes. Si ustedes 9 se unen a los 79 votos que impidieron que ustedes postularan, que estos grupos postularan a la mesa directiva, ya tienen los 88 votos en el bolsillo. Sin embargo, generaríamos una gran convulsión nacional. Es que es muy lo que impopular. no queremos, doctora. Entonces, lo que hay que hacer acá es empezar a liderar nuestras masas populares a quienes nos han elegido a nosotros. Y ahí radica el liderazgo de cada dirigente y de cada político. Por nuestra parte, Fuerza Liberal continuará batallando en la línea de la democracia, en la línea de la defensa de la libertad, en la línea de que el comunismo no es una alternativa de desarrollo, en la línea que no podemos tener los ministros que tenemos. Ahora, Fuerza Liberal es el nombre de la bancada. No, Fuerza Liberal es el nombre del partido que yo presido y que yo me he incorporado a la bancada como invitado porque el reglamento del Congreso obliga a que todos los congresistas pertenezcan a una agrupación política para presentar sus proyectos de ley, para ser miembro de las comisiones, etcétera. Entonces, aislado yo no podía actuar. Entonces, el partido mucho más ecuánime, de centro, equilibrado, pues es Somos Perú y el Partido Morado, donde que esta bancada de 9 miembros puede resultar siendo muy poderosa. ¿Por qué? Porque sin ustedes, ¿no es cierto?, toda esta derecha más radical no logra una vacancia. Y con ustedes, Castillo mantiene su poder. Entonces, terminan siendo ustedes el fiel de la balanza. Y eso es una situación y eso es justamente por eso ingresé a esta bancada, porque tenía invitación de otras bancadas y yo creo que podemos dar la batalla
desde este punto del fiel de la balanza, desde luego con ayuda de gente conocedora como usted, porque usted no solamente es periodista y comunicadora social, sino es una investigadora de la estructura del Estado. Y yo acabo de esta entrevista, yo acabo de aprender dos cosas. Primero, que hay que aplicar la dialéctica del derecho para poder sacar algún instrumento legal y poder vencer a una estrategia de guerra leninista o filosófica. Segundo, de que es necesario convocar ya a los ministros sin que hayan sido aún investidos, porque nadie nos impide convocarlos a ellos, ¿no? Para ir debilitándolos también. Congresista, nada les impide presentar una moción de censura y censurarlos mañana. O sea, pero eso no conviene, eso no nos conviene porque es quemar una bala de plata, mi querida doctora. No. Ya, censurar a los ministros. Ok. Pues, sí. O sea, el señor, no sé, pues, Carrasco se niega a renunciar. Usted le dice, señor, su nombramiento es ilegal. Se niega a renunciar. De acuerdo. Voy a empezar a coordinar, doctora, con los parlamentarios esta idea. Muchas gracias por esta entrevista, doctora. Yo sé que tiene que irse, pero hay una sola pregunta final sobre el tema de la vacancia. Si la vacancia es al señor Castillo y sobrevive la señora Boluarte, ustedes perfectamente pueden continuar con su mandato. Sí, pero claro, si la vacancia es al señor Castillo y a la señora Boluarte, se disuelve también el Congreso. Todo pasa, nos vamos todos. Se convocan elecciones generales. Me parece, no es por mí, sino me parece que eso no le conviene al Perú por el momento. No le conviene a los congresistas. Ya son 330 millones de dólares que acaba de salir del sector agroexportador rumbo a Colombia. En Colombia los están recibiendo con los brazos abiertos a todos los inversionistas. Palo Alto se ha ido, Agrocasa se está yendo. No podemos permitir esto, porque el éxodo del capital nacional es desempleo en el Perú. Ya tenemos 11 millones de informales. Doctora Rosa María Palacios, siempre es un gusto conversar con usted. Entiendo que tiene Muy bien. Muchas gracias por todo. Vamos a estar en contacto. Muchas gracias. Ha sido el congresista Héctor Valer, es presidente del Partido Fuerza Liberal y ahora invitado a una alianza de partidos, Somos Perú, Partido Morado y él como independiente, 9 votos en el Congreso que pueden ser definitivos. Muchas gracias. Abel, ¿vamos a una pausa o continuamos? Sí. Continuamos. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, me pide. Vamos a la pausa y luego les mostramos el video también donde se ve a Vladimir Cerrón paseándose por Exalumno, como Pedro en su casa. Y el análisis. Sí, y el análisis de lo que hizo el primer ministro, porque hay muchas personas que no han entendido, recién viene eso. Así es que no se mueva del programa, tuvimos que invertir un poquito el orden por motivos de tiempo del señor congresista Valera. Así que pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Cepabu Cayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado, en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Chota, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Guanta, AM Tawa nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo y las plataformas móviles, Facebook de Radio Santa Rosa, Facebook de Radio Quillabamba y el YouTube canal en vivo. Si les gustan, suscríbanse al canal de YouTube de Radio Santa Rosa para que se les avise cada vez que empieza un programa nuevo de Rosa María Palacios. Así que vamos con Rosa María que nos está esperando. Rosa María, adelante, por favor. Nos habíamos quedado en la exitosa misión del señor Guido Bellido ayer. Mire, a Chumbivilcas y a la zona de las Bambas, a Yaviyavi, ha ido Salvador del Solar, Paola Bustamante, ustedes recordarán, ministra también, ha tenido una presencia permanente durante el gobierno de Vizcarra,
y se ganó el aprecio y logró muchas cosas muy positivas para la zona. Pero nadie llegó y en segundos o minutos resolvió una huelga. La huelga tenía apenas 10 días, hay que decirlo. Y era muy cercana, empezó muy cercanamente al momento de la asunción de mando de Pedro Castillo, lo cual llama bastante la atención. Pero en fin, el asunto es que el señor Bellido llegó a caballo, parecía una canonización más que una negociación. Y entre vítores y alegría fue recibido e inmediatamente anunció al país que había una tregua de 2 meses para ir, digamos, discutiendo las demandas legítimas del pueblo. Lo que no nos dijo el señor Bellido es que él ha sido uno de los agitadores de muchas de esas tomas de carretera en Chumbivilcas. O sea, no es porque hable quechua y sea de la zona. Él es el dueño del circo. Entonces, parece, digo yo, un poquitito, un tantito Armani todo el asunto. Porque no conozco una movilización social que en segundos acabe porque aparece el primer ministro. Nunca en mi vida he visto eso. Hace años, pero años que tenemos movilizaciones sociales en todo el país. Normalmente se manda una comisión de un nivel intermedio, luego van los ministros, finalmente llega el primer ministro, se firma un papelito que probablemente nadie cumple, ninguna de las dos partes, no se le hace seguimiento y regresa el conflicto social. Eso es lo que normalmente pasa en el Perú, ¿no? Y es un conflicto permanente. En el tema de Yavi Yavi es bien sencillo. La gente quiere que la mina pague plata porque el camión pasa delante de su casa. Así de simple. Han encontrado este sistema magnífico por el cual cobran peaje. Bestial. Y si no me pagas, yo te cierro la carretera. Y como la carretera mide, pues, ¿qué? 20 metros de ancho, es facilísimo. Con 4 piedras yo te cierro cualquier carretera en el Perú. No es muy complicado, ¿no es cierto? Y la capacidad del Estado, ¿no es cierto?, de resguardar las vías públicas es muy limitada, no se puede. Por lo tanto, tenemos toda la exportación de cobre del Perú parada en el corredor minero del sur, básicamente por la codicia de los locales, que es alimentada por los proyectos marxistas-leninistas de personas como el señor Bellido. Resolvió el asunto pues en 5 segundos. Gran éxito de las gestiones del gobierno. Es francamente un montaje, ¿no? En fin. Mientras tanto, en Lima han continuado los nombramientos. Nombramientos que, pucha, basta con googlear algunos, ¿no? Ayer nos reíamos mucho porque nombran al jefe del gabinete de asesores del ministro de Vivienda. Bueno, muy bien. Cualquier profesional pues tiene derecho a estar ahí. Una googleada y aparece que este personaje había estado comprometido en un fraude en el examen de ingreso a la vida real. Puede ser que nunca llegó a denuncia policial, puede ser que no pasó, pero quien lo va a nombrar, primero googlea, ¿no es cierto?, chequea, lo llama, le pregunta, oye, ¿qué es esto? Este señor ha sido asesor de la bancada de UPP en el Congreso, postulante al Congreso por UPP, no ganó. Bueno, parece que le ligó este trabajo, pero nadie sabía esta historia, que bastaba, les digo, en la primera página sale, googlearla. Lo que hay que hacer, les recomiendo a todos, es poner los nombres de todos los nombramientos que haga el gobierno en estos días y los pasan por Google. Porque la cosa se puso más divertida. Anoche mismo sacaron al señor del staff en Villarreal y pusieron a un sustituto. Muy bien, estupendo. Y hoy día en la mañana, me falta verificarlo, por eso no doy los nombres, el sustituto tiene una denuncia por robo, una sentencia, perdón, por robo, por hurto agravado en la Universidad Ruiz Gallo, me parece. Entonces, de verdad, parece que para trabajar en el Estado hay que tener problemas con la justicia, porque si no, no la haces. Es una cosa de locos. Provías Nacionales es una entidad del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que maneja millones de soles, porque está a cargo del mantenimiento de todas las vías del Perú. En vez de buscar un ingeniero
¿no es cierto?, especialista en transporte. No tengo problema con que sea un abogado, un economista, ¿no es cierto?, pero no una persona que acaba de terminar la universidad y se graduó el año pasado, a manejar todo esto, cuyo mérito principal es ser la hija del amigo del señor Vladimir Cerrón. ¿No podían darle una asesoría en una dirección general? De verdad, le tenían que dar provías nacionales. Y lo más saltante de ayer y anteayer es el tema del seguro social. Miren, Fiorella Molinelli, como cualquier otro funcionario público, está sujeta a la ley. Y si ha infringido la ley, tiene que pasar por un proceso penal y tiene que recibir una condena. Pero hasta el momento, por la información que tengo, es que no está incluida en la carpeta fiscal. Es igualito el mismo caso que Vizcarra. Hay los dichos de 3 personas en unas grabaciones donde dicen, oye, la tía ya me habló. Fiorella Molinelli ha dicho que a la mayoría de los implicados no los conoce, y al que conoce, lo conoce. A ver, Rosa María, un momentito, ha habido la tormenta, parece que ha afectado bastante las líneas. Vamos a tratar de reconectarnos con Rosa María. Vamos a tratar de reconectarnos con Rosa María. Bien, pues como dijo, hay personas que adelantaban opinión y parece que todo fue armado para que se diga que ha tenido el primer logro el señor primer ministro, cuando él es uno de los protagonistas de esto. Y luego también el caso de la señora Fiorella Molinelli, y vamos a tratar de reconectarnos en este momento. Estamos tratando de conectarnos nuevamente con Rosa María. Ayer ha habido tormenta donde está Rosa María, y pues todo el sistema de internet está fallando un poco, así es que por eso vamos a reconectarnos en este instante para poder seguir con el programa. Son las 9 de la mañana con 56 minutos. 9 de la mañana con 56 minutos. Vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos con Rosa María en este momento. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María, ustedes saben, está en Estados Unidos. Tenía un viaje programado ya hace bastante tiempo y tenemos problemas con la señal de internet. Me dicen que hay que esperar un momento. Rosa María me está escribiendo, dice, perdí el wifi y esperar un ratito para que se pueda reconectar. Rosa María les hablaba hace un momento de que ayer el señor Vladimir Cerrón recorrió uno de los hospitales del Seguro Social, me parece que es el Rebagliati. Tenemos el video y me parece que es el señor de marrón el que es el señor. Vamos a pasarlo, por favor, Julio. Mire usted, ya prácticamente mirando quizá tal vez a quién pone como jefe de salud. A ver, mire usted el video. No, ¿cómo va a ser ministro? No puede ser ministro, no puede ser nada acá. Sin vergüenza. Ya, sáquenlo. Ya. Afuera. Mire, escúchalo, tigre. Maldito, salió con su gusto. Sí, estamos viendo el video, Rosa María,
el video donde se ve al señor Cerrón recorriendo salud. Bien, ya estamos con Rosa María nuevamente. Adelante, Rosa María, te escuchamos. Probablemente se va cayendo todo, pero tenemos unos minutos más para compartir. Lo que te decía ahora era que el caso de salud es extremadamente grave, porque miren, una de las cosas que tiene que importar muchísimo es la vacunación. Y en salud ha hecho un buen programa de vacunación. Tiene una investigación penal que tiene que ser llevada hasta el final, sobre la compra de unos tomógrafos que se paralizaron, y más francamente era fácil darse cuenta de que estaban comprando algo que no tenía las garantías del caso, porque estaban descartados los mejores postores, con empresas serias detrás, y por la compra de unos protectores para las salpicaduras que se ponen los médicos, ¿no es cierto? Estos sí se llevan a comprar y eran de muy mala calidad. La policía graba las conversaciones de los mafiosos y encuentra todo esto. En esas conversaciones no aparece Fiorella Molinelli. Y es evidente, eso hay que decirlo, que terminado el mandato presidencial del señor Sagasti, se cambien a los titulares de los principales organismos públicos del Perú. Pero el hecho de que el primer ministro saque un tuit al mismo tiempo que el señor Cerrón se pasea por las instalaciones de Rebagliati, es francamente una vergüenza. Ya lo vuelvo a señalar, el señor Cerrón es una persona inhabilitada para el ejercicio de la función pública, porque está condenado por delito contra la administración pública. Está condenado y se ha reafirmado su condena. Y además tiene otra investigación, la de los dinámicos del centro, donde también ya lo incorporaron en la investigación. ¿Qué hace paseándose con séquito? Porque ustedes han visto que no ha ido solo a atenderse, ¿no? No es que le duela la gargantita y está yendo al médico, no. Camina por todas las instalaciones con séquito. La gente lo reconoce, lo filma, indignada, porque lo que quieren es repartirse el botín. No saben cuántos meses van a estar en el poder. La información que tengo del Ministerio de Educación tampoco pues es auspiciosa, ¿no? ¿Qué está pasando en el Ministerio de Educación? Los mandos de dirección están comenzando a ser repartidos entre los amigos del señor presidente, sus compañeros de sindicato, de un sindicato que ni siquiera es SUTEP, de un sindicato que ha obtenido su reconocimiento en 24 horas porque el ministro de Trabajo se los ha dado. O sea, si eso no es tráfico de influencias, entonces, ¿qué cosa es tráfico de influencias? O sea, esto no es la puerta giratoria, esto es la avenida Bancay. Esto es realmente una especie de asalto a los puestos públicos para ver qué saca cada uno. Ni siquiera acá hay un proyecto revolucionario, hay un proyecto patrimonial, ¿no es cierto?, de encontrar más o menos a quién le damos qué de nuestros amigos. El señor presidente dijo que él creía en la meritocracia, eso lo dijo en su discurso, pero lo que hemos visto en las últimas 24 horas no se parece en nada a un esquema meritocrático. Se parece más bien a un asalto al poder. Reitero, lo de Fiorella Molinelli realmente es sorprendente. No ponen su nombre, pero la acusan como si estuviese involucrada en un delito, que no lo está. Son los hechos y dichos de otras personas, la involucran a ella, ¿para qué? Para asaltar. Y el señor se pasea por Rebagliati, como por su casa, diciendo, esto es mío, yo soy el que corta el jamón. Y como conversábamos con el señor Valer, el señor Cerrón no hace esto porque sea muy tonto o muy torpe, lo hace en una estrategia de provocación permanente, para ir permanentemente a la confrontación. En su esquema dialéctico, él tiene que confrontar para ganar. Para pasar a una etapa siguiente, la confrontación lo va a llevar a él, ¿no es cierto?, a esta polarización. Entonces, a él no le convienen las posiciones moderadas, las posiciones de centro, las posiciones que dicen, bueno, podemos hacer esto, pero no aquello. No le conviene la legalidad ni la constitucionalidad, salvo para agujerearla. Entonces, estamos en una situación muy complicada.
Y de un pésimo aterrizaje la semana pasada estamos pasando a un camino lleno de baches y de golpes. El poder no puede ser un botín. No puede ser un botín. En una democracia no lo es. El poder está al servicio de las personas. Nosotros no estamos al servicio del señor Cerrón, ni las instituciones tampoco. Sí creo, y esto va a comenzar a pesar en los próximos días, que va a comenzar a discutirse en el Congreso la posibilidad de conformar una comisión investigadora para analizar la conducta del señor Cerrón desde el punto de vista de la usurpación de funciones del presidente de la República y del primer ministro. Porque hay que recordar que estamos hablando de una persona condenada. Como le dije al señor Valer, no es cualquier secretario general de un partido que está discutiendo con su partido qué acciones tomar, ¿no es cierto?, políticas, ¿no? En qué elecciones participar, cómo se va a desempeñar la bancada, qué alianzas van a hacer o qué alianzas van a rechazar. No, está participando en el nombramiento de funcionarios públicos. Eso es inaceptable en una democracia. El secretario general del partido no nombra funcionarios públicos. Los funcionarios públicos tienen canales de nombramiento. Esos canales están basados básicamente en el concurso de méritos. Concursos de méritos. O sea, acá no hay ningún concurso de méritos, todo es a dedo. O el talento que cada ministro pueda exhibir en la materia que conoce. Entonces, ¿cuáles son los requisitos básicos? Personas que sean competentes en la materia que se les encomienda desde cualquier profesión. No estamos estableciendo una camisa de fuerza, pero competentes en el asunto que se les encomienda. Y por otro lado, personas que tienen conocimiento del sector público, experiencia en el sector público. El sector público no se mueve con las mismas reglas que el sector privado. Y en este gabinete y en las personas que están nombrando los ministros de este gabinete, hay severos problemas que parten de la teoría, creo yo, de confrontar, de nombrar a los peores para que sea inadmisible, ¿no es cierto?, este gabinete, el Congreso lo censure y finalmente vayamos a una disolución del Congreso que permita al señor Castillo con el señor Cerrón gobernar 4 meses por decreto de urgencia hasta que se convoque un nuevo Congreso. Y esos 4 meses son clave, son absolutamente clave, porque no van a tener la contención que tuvo Vizcarra. Van a aprobar cualquier cosa con esos decretos de urgencia. Entonces, no se puede permitir que se disuelva el Congreso porque gobernaría una minoría sobre los derechos de la mayoría, estableciendo un programa marxista-leninista que no es por la que la mayoría del pueblo peruano votó. Esa es la situación. Ahora, una vacancia del señor presidente hoy es completamente prematura y con toda razón absolutamente impopular. Y el problema, hay que decirlo, es que los que lideran esta idea no pueden ser pues los que gritaban fraude la semana pasada. Todos sabemos que son unos tramposos, que quisieron inventarse un fraude que no existía para hacerse del poder. Entonces tú no puedes decir que tienes grandes valores democráticos cuando en el fondo eres un autoritario, que querías hacerte el poder por la vía ilegal. Ese es el problema de inventarse fraudes, pues. No ayudan en nada a la democracia y no ayudan en nada a las posiciones de partidos que sostuvieron la teoría del fraude. Fuerza Popular y Renovación están completamente descalificados en este momento para dirigir cualquier iniciativa de moderación. Completamente descalificados. Y harían bien en ni siquiera aparecer mucho. Se necesitan sus votos y sus votos ya están. Pero no pueden estar, ¿no es cierto?, el primer día gritando vacancia cuando la semana pasada gritaban fraude. Eso es inaceptable. Y podrán insultar todo lo que quieran en las redes sociales. Es gracioso cómo desde la derecha y desde la izquierda se ataca profundamente al centro, ¿no? El desprecio por los caviares que tiene Cerrón es el mismo desprecio por los caviares que tiene López Aliaga. Es exactamente lo mismo. Son las posiciones de centro las que son insoportables. Pero son las posiciones de centro las que son mayoritarias en el Perú. No son las posiciones polarizantes las que son mayoritarias en el Perú.
Y si el gobierno de Castillo comienza en una estrategia de hostilización, que me parece que es lo que sigue, pues van a terminar con una vacancia. Y dependerá de Dina Boluarte decidir si quiere moderarse o quiere continuar con Cerrón al lado. Si no, también se le vacaría a ella. Entonces, lo que vamos a tener en los próximos meses va a ser una crisis continua en este esquema de confrontación. Parecido a lo que tuvo Kuczynski con el fujimorismo, a diferencia de que Kuczynski sí quería gobernar con el fujimorismo, y era el fujimorismo el que no quería. En este caso, el señor Cerrón no quiere gobernar con el centro y con la derecha, el señor Castillo solo quiere gobernar con los marxistas-leninistas y otros allegados a partidos de izquierda, y en ese aislamiento sabe perfectamente que no tiene ninguna posibilidad de tener iniciativa legislativa. Y más bien el Congreso sí puede regular de una forma mucho más restrictiva al Poder Ejecutivo a través de leyes, como ya lo anunció o lo dejó entrever el señor Valer. Así que esa es la situación el día de hoy. ¿Se puede hacer mucho daño a procesos de reforma que están en marcha? Sí, se puede hacer mucho daño, pero en la medida en que sea corto y temporal, esperemos que el daño se pueda revertir. Hay una sola cosa en la que no se puede dañar, y es en la vacunación. En eso hay el compromiso del señor Pedro Franqui de seguir pagando la cuenta de las vacunas y de lo que cuesta el Plan Nacional de Vacunación, colocar personal en todo el Perú, etc. Y hay el compromiso del señor Ceballos de seguir adelante con el programa de vacunación. Todo lo demás se puede estropear por un tiempo, pero eso no. Eso no, porque de eso depende la vida de millones de peruanos. Hay un cronograma de vacunación, está muy claro que estamos tocando fondo en este momento, lo que se llama pausa epidemiológica, pero en cualquier momento la pausa acaba y se vuelve a levantar el número de contagios, y el número de muertos depende del número de vacunados. Hasta que no tengamos 70% de la población vacunada, el número de muertos va a seguir siendo alto. Y tenemos solo el 16% de la población vacunada. En 3 semanas podríamos llegar al 20%, porque hay muchos que ya tienen más de 2 millones de personas una sola dosis, pero llegar al 20% nos pone todavía en un camino del 50% de la población sin vacunar. Y la diferencia es la vida y la muerte. Los que se vacunan se enferman, pero viven. Los que no se vacunan enferman y mueren. Eso es lo único que no puede ser tocado por la política ni por la ideología en las próximas semanas, porque se trata de la vida y de la muerte de millones de peruanos. Y esperemos que el señor Ceballos, que ayer pidió un aplauso para el primer ministro Ugarte, que ha tenido una transferencia, creo yo, un poco más generosa y más amable. También el señor Pedro Franqui se ha reunido con Waldo Mendoza, han trabajado ayer juntos, han hecho una transferencia también, entiendo, un poco más civilizada, que en esos ministerios, en esos 2 ministerios que son claves, se pueda seguir adelante. Relaciones Exteriores está pasando por una situación crítica, pero crítica, por el canciller que se ha nombrado. Y Relaciones Exteriores es un ministerio clave para la compra de vacunas. Clave, absolutamente clave. Y no sabemos si se va a continuar con la compra de vacunas o no, con un canciller que tiene ideas como las que tiene el señor Héctor Béjar. Se ha anunciado que el presidente de la República se va a vacunar la próxima semana. Él no se había vacunado. Era una persona que no creía que esta enfermedad fuera verdadera el año pasado. Cuando se le entrevistó en enero, Marcos Cifuentes sacó algunas frases del presidente bastante extrañas. Luego le dio COVID, sobrevivió. Y, bueno, hace tiempo que le toca vacunarse, no ha querido vacunarse, y por fin creo que lo han convencido de que tiene que dar el ejemplo y tiene que vacunarse como todos los peruanos lo hemos hecho, los que estamos en posibilidad de hacerlo. Y la vacunatón del fin de semana pasado cancelada es un hecho bastante grave, que no puede volver a pasar. Los fines de semana se tiene que vacunar todo el fin de semana ininterrumpidamente, para llegar a 1 millón de personas por semana. Si se logra la meta de 1 millón de personas por semana, cuando estemos en el pico más alto de la tercera ola,
vamos a estar con muchísimo menos muertos que en la primera y en la segunda ola, que fue peor que la primera. Así que eso no se toca y hay que repetirlo constantemente para que de esta manera salvemos la mayor cantidad de vidas posibles. Tenemos que despedirnos, Abel. Estoy transmitiendo con la señal del celular, por eso la imagen no llega muy bien, ¿verdad? No, sí está llegando bien, Rosa María, no te preocupes, tranquila. Preguntan ayer aquí por lo que han puesto ante el Poder Judicial, ¿va a prosperar contra el señor Bellido o crees que no prospere? El No, habeas no creo que corpus. sea, no creo que sea la medida. Entiendo la preocupación de estos oficiales de Marina. Lo que están pidiendo es que no se entregue información sensible sobre actividades contrasubversivas a una persona que está siendo investigada por apología del terrorismo. Entiendo perfectamente su preocupación y la comparto. Sin embargo, los nombramientos de ministros no pueden ser declarados nulos por un habeas corpus. No es la vía. Ahí sí el Poder Judicial no tiene competencia. El habeas corpus es un instrumento para garantizar la libertad de las personas. Y yo sí que, claro, tiene que garantizar la vida y la libertad de las personas, pero no creo que sea el instrumento. Además, tienen que entender que un habeas corpus se tramita supuestamente de manera sumaria, pero en el Perú a veces se demoran 2 o 3 meses en ser tramitados y llegar a la última instancia. Y en este contexto, con un presidente del Consejo de Ministros que va en 30 días a recibir la investidura, ya menos de 30, 28, me parece que no es el instrumento adecuado. No porque no compartan las razones de fondo, sino porque no es la vía procesal. Y respecto al tema del doctor Julio Velarde, ¿crees que acepten estas condiciones en estas circunstancias? Yo le ruego a Dios que acepte, porque esa es nuestra única salvación. Tengo la impresión de que Cerrón no se va a meter con la economía, porque estamos mal, porque el dólar está en 4 soles, porque los precios de todo lo que tiene componente importado están subiendo en los mercados, pues. Los precios de lo que tiene componente nacional no tendrían por qué subir, pero lo que tiene componente importado sí van a subir, pues porque si el dólar cuesta más, comprar afuera y traer cuesta más. Entonces, yo sí creo que le han dado como cancha libre a Franque para que la economía, digamos, no se caiga como todos esperábamos que se cayera. Y eso puede ser una buena noticia durante esta transición y esta crisis. Es decir, si la economía se maneja por cuerda separada de la política, tarde o temprano la política termina influyendo en la economía. Ya lo hemos visto tantas veces en el Perú. Pero por ahora, la presencia de Julio Velarde puede ser muy tranquilizadora. Por ahora. Y con un ejecutivo que no puede legislar nada, porque está arrinconado por el Congreso, la capacidad de hacer daño a la economía es muchísimo menor. Pueden hacer daño, por supuesto, pero es muchísimo menor. Bueno, ojalá que se dé esa circunstancia porque Ojalá, es lo que... ojalá. La esperanza para la economía está en las manos en este momento de Julio Velarde. Porque su presencia en el Banco Central de Reserva calma. Ahora, tiene que poner algunas condiciones y esperemos que Pedro Franque logre que el Ejecutivo se comprometa a poner un directorio en el BCR que pueda trabajar con Julio Velarde. Porque el mandato de todos expira. Entonces, el directorio del BCR tiene 4 miembros que son del Ejecutivo y 3 del Legislativo. Con la mayoría que el Legislativo tiene hoy, creo que van a poner economistas muy respetables y con esos 3 Julio Velarde no tendría problema. Pero hay que ver qué cosa pone el Ejecutivo, porque su capacidad de nombramiento, como hemos visto, es un desastre. Pero creo que Julio Velarde debería quedarse con un directorio donde tenga mayoría para poder seguir haciendo lo que está haciendo. Y el rescate que está haciendo es notable. Si no hubiera intervenido el BCR, como ha intervenido en los últimos 3 meses, el dólar estaría en 5 soles. Entonces tenemos que entender que se ha hecho un magnífico trabajo y que se está defendiendo la estabilidad macroeconómica y la estabilidad del sol, que es lo que tenemos que defender todos también. Pero si a Franque le han dado autonomía para manejar la economía y Velarde tiene autonomía constitucional para manejar la economía, creo que se puede esperar mucho. Los anuncios de
regalos que quiere hacer el señor presidente en su discurso del 28 de julio, todos son fantasías, por si acaso. No hay plata para hacer eso. Algunas cosas se podrán hacer, pero hacer toda la lista de regalos no se va a hacer. Eso está claro. Muy bien, Abel. Ahora sí, hemos sobrevivido nosotros también. Es que la verdad, Sí. nunca se me hubiera ocurrido que una tormenta fuera un factor importante en la transmisión del programa. Es la primera vez que me pasa. Pero esperemos que esto se resuelva durante el día, aunque se acaba a llover todo el día. Ayer tuvimos rayos y en algún momento, con la cantidad de rayos que había, se perdió toda la comunicación por internet. Asunto importante a considerar en las alturas andinas del Perú, ahora que vienen planes de internet masivos, los rayos son un factor importante a considerar. Muy bien, nos tenemos que despedir, Abel. Nos vamos, Rosa María, hasta el día de mañana, agradeciendo la gentileza de la sintonía y las interrupciones que hemos tenido el día de hoy, pero todas superadas felizmente. Así que cuídate mucho, Rosa María. Además tengo que anunciarle a los que me preguntan por qué no escribo, por qué no contesto. Tengo un celular que mojó la lluvia, ¿ya? Entonces agoniza mi pobre celular. Hoy día voy a tratar de resolverlo también. Muy bien, nos vemos el día de mañana, Abel. Mañana nos reencontramos a las 8 de la mañana. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.